El senador Pablo Yedlin por la provincia de Tucumán. Le preguntamos cómo ha visto estas primeras 7 horas de sesión. Bueno, me parece que estamos dando una discusión histórica en el sentido de que es por primera vez y es gracias a una ley de este gobierno, de Alberto Fernández, que tuve la posibilidad de votar en diputados, que el acuerdo del Fondo Monetario viene a discusión pública acá en el Congreso, ¿no? Y me parece que eso es importante, porque la verdad es que de alguna manera pone, si esto nos hubiera pasado en el 2018, yo seguro no hubiera votado esa deuda por una deuda absolutamente impagable y además no era claro para qué se iba a usar. Y me parece que inclusive muchos de los senadores y diputados de la hoy actual oposición, en ese momento de gobierno, quizá tampoco hubieran, alertados por esto, votado y nos hubiéramos ahorrado varios miles de millones de dólares los argentinos. Lo cierto es que hoy la situación es muy compleja, la verdad es que la Argentina enfrenta una cesación de pago, mora y cesación de pago si no hace esto, que es el refinanciamiento. Nadie está contento con el Fondo Monetario, nadie le hubiera querido gustar, es la última instancia de crédito, y es una instancia de crédito que si se cae con él todo el financiamiento de los organismos internacionales de crédito, Banco Mundial. Yo recién repasaba un poco cerca de 12 obras que tenemos en Tucumán en pleno proceso. Entra en un default, se entra en un default. Claro, todas esas obras caerían. Son obras de cloaca, de agua, de pavimento, de autopistas, que están hoy, y así como está Tucumán, está toda la Argentina. Así que la verdad que la Argentina, en esta situación de gravedad y de crisis económica mundial que estamos viviendo y a la salida de la pandemia, no puede, digamos, sufrir un golpe más. Y por lo tanto me parece que hoy la oposición ha estado a la altura y me parece que eso, y lo he destacado también en el discurso, y vamos a, entre todos, hacer el esfuerzo más grande para darle las herramientas al gobierno de Alberto Fernández de poder refinanciar esta deuda y bueno, con ese poquito más de oxígeno empezar a plantear todos los otros problemas. Hoy no se solucionan los problemas económicos de la Argentina, hoy es un pequeño paso en este tema que va a dar cierta confiabilidad, confianza en el valor de nuestra moneda, pero no soluciona los problemas. A la inflación la tendremos que atacar por múltiples lugares más. Tendremos que seguir trabajando en el plan de obra pública, tendremos que seguir generando empleo, transformando los planes sociales en trabajo genuino. Bueno, todas esas son las cosas que la Argentina hoy no se van a solucionar, ¿no? Pero que bueno, que esto generó mucha expectativa. Esta deuda del Fondo Monetario, lo decía recién, es solo el 12% de la deuda de la Argentina, pero está hecha de tal manera y con vencimientos tan extremos, y toda, por supuesto, en moneda extranjera, y con el Fondo Monetario, último garante de todos los otros emisoras de crédito internacional, que es de extrema gravedad, por eso es que estamos acá. Felicitas compañeras y compañeros en el estudio, el senador Pablo Yedlin nos está escuchando. Senador, muchas gracias por recibirnos. Lo saludamos desde la televisión pública. Por mi parte, le voy a hacer una pregunta. Nazarena seguramente también tiene algo para preguntar enseguida. Hay en el acuerdo con el fondo una reducción de la emisión, hay una reducción del déficit, bueno, lo que a grandes rasgos todos más o menos conocemos de este acuerdo, pero también hay un contexto internacional muy complejo y unos números de inflación que preocupan y mucho. 4,7 se marcó esta semana, lo que seguramente va a empujar o alimentar los números de la pobreza, ¿no? Es un panorama bastante duro. ¿Cómo va a impactar lo que ocurre en el contexto internacional y qué margen de maniobra va a tener la Argentina después de que este acuerdo sea aprobado por el Senado y por el directorio del Fondo Monetario Internacional y puesto en marcha? Todo el mundo va a sufrir los efectos de la guerra. La verdad es que estamos todos esperando que esa situación bélica se solucione. No es solamente la pelea entre dos países, sino el hecho de que el tamaño de esos países, el hecho de que producen muchos de los productos que nosotros también producimos, hace y pone tensión sobre los precios internacionales. Además son grandes productores de energía, de gas, y eso por supuesto a nosotros que no tenemos todavía soberanía energética nos pone en una situación crítica y desde ya que complica sin duda la negociación y el cumplimiento de las metas, sin duda. Bueno, ahí va a estar la tarea de nuestro equipo de gobierno, de nuestro ministro de Economía, de seguir trabajando detrás de esto, ¿no? Pero bueno, ¿Hay margen de maniobra tiene que mejorar. ¿Hay margen de maniobra? Yo creo que siempre hay margen frente a eventualidades absolutamente no pensadas, como una guerra, me parece que hay cosas que siempre se pueden replantear. De todas maneras, me parece que el tema del camino hacia reducir el déficit fiscal, del camino hacia reducir la emisión, acordate que la Argentina cuando tuvo que enfrentar la pandemia, enfrentó la pandemia sin crédito externo y tuvo que emitir 7,5 puntos del PBI. O sea, lo decía el otro día Guzmán, fue una situación muy compleja, pero la Argentina logró con eso
a pesar del efecto que eso tuvo seguramente sobre parte de la inflación, logró con eso que hoy la Argentina esté creciendo 10 puntos. Si eso no hubiera pasado, el desmoronamiento de nuestro sistema productivo hubiera sido mucho más grave y por supuesto la recuperación hubiera durado mucho más. Senador, ¿cómo le va? Nasa Lomagno lo saluda. Hoy en conferencia de prensa, el vocero del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, advertía que para que se pueda llevar adelante el programa económico del Fondo Monetario es necesario que haya consenso, ¿sí? Que haya consenso en el sector político para que este acuerdo gobierno-Fondo Monetario efectivamente pueda llevar adelante su curso. ¿Cree que es un mensaje de repente para las internas afloradas que hoy hay dentro del gobierno respecto de este acuerdo? ¿Ve un gobierno de repente comprometido a la hora de llevar adelante este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pese a las divergencias y muy fuertes que hay en los distintos sectores? Mira, es un proyecto que sacó más de 200 votos en diputado y que está por tener un muy buen resultado acá en Senado. Ese es el consenso que tenemos, es un consenso me parece más que suficiente para el fondo y nosotros nos vamos a ocupar de la política argentina de seguir generando consensos. Así que me parece que en ese sentido el Fondo Monetario lo que necesita y nosotros necesitábamos por ley es el apoyo de este endeudamiento a partir de que es obligatorio en la Argentina hoy por ley que sea así. Los consensos propios, la política interna la vamos a seguir manejando los argentinos. Bien, y mañana empieza una nueva etapa, digamos, y la pregunta es qué repercusiones va a tener este acuerdo dentro del frente gobernante, senador. ¿Cómo está hoy el frente? Bueno, bien, obviamente a nadie le gusta cuando el bloque vota diferente, vota separado, a nadie le gusta, hubiéramos preferido, pero se entiende perfectamente la posición de quién es hoy. Conociendo que los 21 acuerdos anteriores con el fondo nos fue mal, incluido el último, que es el de Macri, la verdad es que la esperanza de que nos vaya bien es una apuesta difícil, pero la verdad es que frente a las alternativas, en mi opinión, era sin duda lo que teníamos que acompañar a nuestro presidente. Ahora, la verdad es que se entiende perfectamente las dudas y los sinsabores que esta organización internacional ha generado en la Argentina y en otros países del mundo. Pero bueno, me parece que el bloque no se va a dividir. El bloque va a seguir junto, vamos a encontrar sabemos que las cosas que nos unen son mucho más importantes que las que nos separan y tenemos que entender que esto es solamente el comienzo de un tiempo que vamos a tener otra oportunidad para generar los cambios estructurales que eviten este ciclo permanente de endeudamiento externo que tiene la Argentina. Senador, ¿y cuál es el día después? Digamos, ahora se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero esto, ¿hasta dónde, hasta tanto resuelve los problemas más urgentes que tiene la Argentina? ¿Cuáles son aquellas medidas complementarias o aquellos actores complementarios justamente a la urgencia, a la solución de esta crisis económica tan fuerte que se está viviendo hoy? No, a ver, lo que este convenio hace es evitar la cesación de pago con el Fondo Monetario Internacional y solo eso, digamos. Obviamente eso además va a generar desembolsos de fondos o sea, regresos de recursos del Fondo Monetario que van a ampliar nuestras reservas y eso va a dar cierta confiabilidad a nuestra moneda, que por supuesto está debilitada y que es uno de los motivos, de los tantos motivos que generan inflación. Ahora, nosotros, eso es solo eso, los problemas de la Argentina los vamos a resolver y se están de alguna manera resolviendo, porque no es verdad que no se viene haciendo nada. El plan de obra pública se está haciendo. Yo mostraba recién estas 10 obras, por ejemplo, con financiamiento nacional, pero cada provincia pudo hablar de esto y la verdad que hay una reactivación de obra pública a lo largo y ancho de la Argentina. Eso genera empleo, genera inversión privada, porque estas obras, si bien las licita el Estado, las hacen las empresas privadas que dan trabajo privado, que generan un círculo virtuoso en cada una de nuestras provincias y además generamos la infraestructura necesaria. Depende del tipo de obra, pero qué sé yo, las estaciones, nosotros estamos haciendo una estación multimodal de carga para ferrocarriles en Tucumán, es muy importante para nosotros, y así carreteras y todo esto va generando un nivel mejor para la Argentina. Senador, lo despedimos. Lo que no quedó claro, sí. Discúlpeme, una cosa que nos parece importante, ¿cuál es la gran diferencia o una grande diferencia entre el crédito que tomó Macri y nosotros? El crédito que tomó Macri fue para pagar la deuda en pesos que se dolarificó y escapó del país. En cambio, el que estamos tomando nosotros va a permitir un gran plan de obra pública y esa es la gran diferencia. Bueno, hay causas en la justicia, ¿no? Para investigar justamente lo que pasó. Y así tendrá que ser. Una querella que el mismo presidente ordenó. Vamos a seguir ese tema seguramente. Así es. Senador, ¿cuánto estima que falta para la votación?
No, yo calculo que 22:30, 23, esto va a estar, ya empezamos los cierres, pasa Sí. que son muchos bloques, porque hay bloques chiquitos que también cada uno tiene 30 minutos, deben quedar 200 minutos, 200 y pico minutos, así calculamos acá. Muy bien, en minutos. Gracias, Pablo Sedlin. Nos saludamos. Hasta luego. Hasta luego. Ariel Lima está trabajando allá en el Senado.